Bien, empezamos si os parece, si les parece. Y bueno, yo lo que quería es, en primer lugar, agradecerle a Jaime el que me haya dado la oportunidad de estar hoy aquí, el que haya estado inspirando de alguna manera este magnífico trabajo de Mervyn, de nuestro autor, o sea que a quien ahora también querré decir una palabra, obviamente. Y bueno, digamos, agradecerles a todos y el que nos acompañen en la presentación de este libro, que yo estoy seguro, por lo que he ido viendo y por las personas que nos acompañáis esta tarde, que realmente es para muchos de nosotros, por no decir que para todos nosotros, muy, muy significativo. Porque realmente quien nos es, básicamente es muy significativa, es la persona que inspira este libro, ¿verdad? Carmen Ortueta, Carmen Salas, Carmen Ortueta de Salas. Yo dejarme un pequeño comentario muy personal y permitirme que me pueda pasar del tú al usted y un poco incumpliendo los códigos así como más formales, pero realmente me siento también tan cercano a muchísimas de las personas que estáis hoy aquí que me cuesta de alguna manera utilizar uno solo de estas maneras de dirigirnos. Bien, Carmen Salas ha sido, yo creo que para muchos de los que hoy estamos aquí, una persona clave en nuestras vidas. Yo diría que es casi una persona de nuestra familia. Y veo aquí a Loli y a Piro Araoz, que de alguna manera mis primas, también mis primas hermanas, pero más que mis primas hermanas, también personas absolutamente cercanísimas en mi vida, que de una manera muy, muy directa vivieron esa fraternal, y nunca mejor dicho, no es un elemento literario o formal, amistad que tuvieron mi tía Carmen Araoz, mi tía Carmen Marañón y Carmen Ortueta. Yo creo que de eso en el libro hay muchísimos testimonios y por lo tanto, bueno, a ellos me remito, pero vamos, no quería dejar de empezar por ahí. Yo, Jaime, recuerdo a los 4 hermanos, es decir, que desde niño en San Sebastián, en Madrid, es decir, bueno, acompañándonos juntos de la misma edad, de la misma generación, los mayores, tú eras el pequeño, bueno, con tu hermana, de alguna manera. Y bueno, recuerdo también a vuestro tío motorista, es decir, había un corredor de carreras de motos que de alguna manera también era un personaje que admirábamos muchísimo. Claro, a la edad de 7, 8, 9, 10 años, ¿a quién admiras más? Pues realmente a esa primera mujer, una de las primeras mujeres también con Carmen Marañón, que fueron universitarias, que fueron licenciadas en filosofía, que comprometieron su vida luego también. Yo creo que hay una frase preciosa de Carmen Ortueta, de decir que de alguna manera para ella el mundo de la cultura, el mundo del patrimonio, era algo más que el hacerlo nuestro, sino que era precisamente el dejar de considerarlo nuestro para volcarnos en él, en su preservación, en su conservación, en su conocimiento, como si fuera un patrimonio de todos y, por lo tanto, devolviéndoselo a la sociedad. Pues claro, esas figuras son importantísimas a lo largo de la vida y luego les tomas una admiración que se añade al cariño. Pero claro, con 8, 9, 10 años, el corredor de carreras de motos pues era un poco también un mito para los niños que éramos entonces. Y bueno, pues de alguna manera también no puedo dejar de recordarle aquí, aunque sea como un elemento más de proximidad a todos vosotros. Bien, empiezo también por una cita de Mervyn Samuel, con el magnífico autor de esta obra, que además se lo quiero agradecer, es decir, no solo es quien de alguna manera lo ha escrito y quien por lo tanto nos permite el gusto de poder disfrutarla, de poder aprender los que conocisteis menos, también por razones de edad, a Carmen, sino que lo he hecho, yo diría casi queriendo hacerlo desde la sombra. Es decir, tú tomas el libro y lo primero que intentas es ver por delante, por detrás, quién es el autor. Bueno, secretario de la Fundación Javier Salas, autor de otro libro de cuentos reales de los Alcázares de Sevilla, que es un sitio donde yo también estoy hoy vinculado en su consejo consultivo, visitador de la Oxford University, pero bueno, persona también que ha estado muy próximo en lo que es también
la obra de Carmen y el mantenimiento de lo que ahí está. Y también veo a Araceli Pereda por aquí, que nos hemos saludado un poquito a la entrada, que hoy representa precisamente uno de los elementos institucionales que ayudó a crear juntamente con Carmen y otros amigos comunes, como también Carlos Huéscar, como José Luis Álvarez, como Carmen Marañón también, y como Antonio Bonet, como Fernando Chueca. Desgraciadamente muchos de ellos, la mayor parte de ellos desaparecidos, pero que Araceli sigue manteniendo muy vivo, muy actual, yo diría que muy vital en toda su significación, lo que es Hispania Nostra también para toda la sociedad en la que estamos. Bien, un poco estas palabras un poco desordenadas, voy a terminar por leer unas un poquito más ordenadas que me han ayudado también a prepararlas en esta casa, ¿verdad? Estamos hoy aquí celebrando uno de los primeros, ¿no? Ya estamos teniendo un cierto rodaje, actos, para mí desde luego uno de los más significativos de esta nueva parte de la Fundación Ortega Marañón, que son las 3 salas que tenemos de exposiciones a continuación. En una estaba la exposición de las residencias señoritas, en otra la de Ortega, en otra la de Marañón, y esta la hemos llamado precisamente la Sala María de Maeztu. Estamos en la Sala de María de Maeztu, que es un nombre que evoca también todo lo que ha sido la historia de la institución física en la que estamos y de la que de alguna manera la Fundación Ortega Marañón, como la residencia de estudiantes, como la institución libre de enseñanza, deben tanto y tienen tanto que les inspira. Bien, debería haber empezado por aquí, dándoos las gracias por asistir a este acto. Obviamente el tiempo no nos acompaña, pero estoy seguro que con todo este será un acto que recordaremos como un acto muy precioso en nuestro corazón de lo que es la puesta en valor y el recuerdo de una mujer excepcional, gracias al libro y gracias también a que hoy estamos presentando este libro y estamos también haciendo este ejercicio de recordar. Y yo siempre digo que cuando hablamos de recordar estamos diciendo que estamos pasando 2 veces por el corazón aquello en lo que estamos pensando, aquello en lo que estamos sintiendo. 2 veces por el corazón recordar. Gracias a Jaime, por todo lo que Jaime haces por esta casa, por todo lo que haces al frente de todo lo que es la parte orteguiana de la Fundación, pero también por pensar que esta podía ser la casa en la que tuviera sentido precisamente que se presentara el formidable libro que Mervyn Samuel ha escrito. Y en ese sentido creo que ha sido una magnífica iniciativa y gracias también por permitirme deciros un poco estas palabras. Bueno, al final lo que estamos recordando es a Carmen y por supuesto estamos recordando también con la presentación del libro el maravilloso trabajo, el ejemplar trabajo que Carmen hizo a lo largo de su vida precisamente en defensa del patrimonio común, del patrimonio de todos los españoles. Hoy contamos con grandes profesionales que estéis ya sentados en esta plataforma un poco más elevada, en este escenario, si podemos decirlo, perdonar la referencia a otra institución con la que tengo algún vínculo y que desde este escenario, vuelvo a repetirlo, seguro que nos vais a exponer en toda su magnitud la contribución que Carmen Ortueta de Salas hizo a la cultura y al hacerlo a la cultura también al fortalecimiento del patrimonio de España. El patrimonio de España, yo siempre lo digo, requiere por parte de todos una permanente situación de alerta, y ella lo estuvo, un ejercicio cultural de reconocimiento de su importancia y yo diría también que un cierto ejercicio combativo en defensa de este patrimonio que tantas veces, por las razones más nimias y algunas yo diría que más bastardas también, está en peligro. Bien, yo creo que me refiero obviamente a Carmen Serrano de Haro, arquitecta, Ricardo Hernández Mogollón, patrono de la Fundación Javier de Salas, a Araceli ya me he referido a ti y a todo lo que tú nos representas y por supuesto a Merwin que también hablará. Añado también en el caso de Araceli algo que también subyacía en lo que he dicho antes, que es nuestra felicitación
Yo siempre digo que aquí, más que felicitación, cuando hablamos de la causa del patrimonio, nuestro agradecimiento más profundo por estar liderando, como lo estás haciendo, Hispania Nostra. Estoy seguro que encontraremos también lazos, formas de unión, de colaboración entre esta institución, que veo aquí que está también nuestra directora general, Lucía Sala, y lo que Hispania Nostra representa, porque de alguna manera, cuando aquí estamos hablando de Ortega y de Marañón y estamos hablando también del patrimonio común que tenemos todos en nuestro país, estamos refiriéndonos también no solo a esa herencia cultural y científica que nos anima, sino también a ese patrimonio físico en el que de alguna manera estamos todos, y vosotros lo conocéis, los que me conocéis más, muy comprometidos a defender. Me gustaría también, por lo tanto, reseñar y destacar la importancia que tiene este libro y también cómo este libro no solo recoge la gran tarea que hizo en su día Carmen, sino también la dedicación y la ilusión que puso en su quehacer. Y estoy seguro que, de alguna manera, estaréis de acuerdo conmigo en que lo mejor que yo puedo hacer en llegado este momento es callarme, agradeceros a todos vuestra presencia y cederos a quienes estéis con mucha más autoridad que yo sentados en esta plataforma, en este escenario, yo diría con un cierto sentido operístico, para que, por favor, empiece de verdad ahora la obra. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra doña Carmen Serrano de Aro. ¿Tengo que ir al micrófono o puedo aquí? Casi mejor aquí. Bueno, yo quería simplemente destacar tres cuestiones del libro. En primer lugar, unas brevísimas notas de la personalidad extraordinaria de Carmen Ortueta y que recoge maravillosamente el autor. Luego, unas notas de su biografía y luego, bueno, como arquitecto que soy, y además pues muy devota del patrimonio histórico-artístico, quería destacar unas notas de lo que ha sido la magnífica restauración del convento de la Coria. No me voy a extender mucho. La personalidad de Carmen Ortueta, pues leo una frase que me ha encantado en el libro, porque lo resume perfectamente el autor: un esfuerzo permanente y una voluntad de hierro para lograr la excelencia en todo lo que hacía. Me parece que resume perfectamente. Yo creo que luego también fue una mujer que supo hacerse un hueco propio junto a un marido muy brillante, y porque era un matrimonio de proyectos compartidos, como se ve a lo largo de toda su biografía. De alguna manera había Carmen observando en el Cigarral de Menores, donde iba, el magnífico matrimonio y la gran compenetración que existía entre Gregorio Marañón y Dolores Moya, ¿no? Y creo que lo citas, ¿no? Que podía haber influido. Luego, por méritos propios, porque a la muerte de su marido, pues ella misma llega a ser presidenta de la Real Academia de Extremadura y de las Letras y las Artes en 1979. Consigue también ella la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, y luego tiene su propia andadura en el patrimonio, porque resultó ser, como dice Melvin, la persona indicada en el lugar adecuado y en el momento propicio. Y no solamente en los amigos de Trujillo, sino después en Hispania Nostra y en Europa Nostra. Y quiero citar una frase que aparece en el libro, en el que Carmen, y hay que estar atentos porque es antes de que se publicara nuestra Constitución Democrática del 78, en el año 75, en una carta a su amigo Martín de Riquer dice: esperamos entrar a España en Europa por la puerta grande, la de la cultura, por la que nadie nos puede echar atrás. Y luego era una persona muy productiva, con una curiosidad innata, porque creo que ella tejía, ¿no?, vuestros jerseys, aprendió rápidamente a conducir por la izquierda en Londres y visitaba todas las exposiciones de nuevos equipos para el hogar. Junto a eso, de su biografía, yo querría destacar primero su paso por la facultad de esa maravillosa facultad de entonces, ¿no?, de filosofía, en torno a la cual se trataba de todas las humanidades. Era entonces era rector Sánchez Albornoz y decano García Morente, y es justamente García Morente quien organiza en 1933 el famoso crucero universitario en el Ciudad de Cádiz,
Y entonces 188 pasajeros, entre profesores de las escuelas de arquitectura y de muchas otras escuelas, estudiantes, recorren durante 45 días todo lo que es la cuna de la civilización occidental y del Mediterráneo, ¿no? Yo creo que esto influye extraordinariamente en la personalidad de una Carmen joven, que todavía está en la facultad, y que de alguna manera le hizo comprender el concepto del patrimonio cultural en ese sentido que tiene el italiano con el término civiltà, y que es muy difícil de traducir a castellano, y que reúne no solamente lo que es la entidad histórica, sino también lo que es el progreso y lo que es un espíritu cultivado. 3 anécdotas brevísimas del crucero, una me parece muy bonita, la recoge Mervyn Samuel, que dice Guillermo Díaz Plaja, que todavía recuerda la imponente voz de García Morente cuando el barco pasaba por la noche enfrente de la bahía de Lepanto, y entonces García Morente llamó a todo el mundo al puente de mando, se puso enfrente de la bahía y gritó: España, España, España. Y luego dijo: hemos acabado, señores. Entonces, creo que es una anécdota preciosa que se recoge en el libro. Otra que también me parece muy interesante, bueno, como arquitecto, que yo, por más que he investigado, no he conseguido saber si en este trayecto que hacen de 45 días en Ciudad de Cádiz se encuentra en el Mediterráneo con también otro navío, el Patris II, que ha zarpado de Marsella y que se dirige a Atenas, y al bordo del cual tiene lugar el primer congreso de arquitectura moderna, del que después saldrá la famosa Carta de Atenas que publica Le Corbusier. Y además es que en esta Carta de Atenas se hace una referencia al patrimonio que encuentro preciosa y que, permitidme, os la leo en un minuto. El espíritu de la ciudad se ha formado en el curso de los años. Simples edificaciones han cobrado un valor eterno en la medida en que simbolizan el alma colectiva. Son la exaumenta de una tradición que, sin pretender limitar la amplitud de los progresos futuros, condiciona la formación del individuo tanto como el clima, la comarca, la raza o la costumbre. Y luego una última anécdota de este crucero que ocurrió el otro día en Jerusalén, donde vivo, que de repente apareció el archivo de un franciscano español, Fray Martínez Roque. Ha encontrado este archivo, entonces este franciscano fotografió a todos los personajes importantes que pasaron por Jerusalén entre el año 30 y el 40, entre ellos tiene fotos de Alfonso XIII, y entonces, bueno, cuando fuimos a verlo nos encontramos con una foto de todos los pasajeros de Ciudad de Cádiz, o sea, de todas las estudiantes, y además en el interior de la mezquita de Al-Aqsa. Yo se la mandé a Jaime, la tengo aquí luego por si la queréis ver, porque es que merece la pena, y además, sobre todo, llama mucho la atención que están todas las mujeres dentro de la mezquita de Al-Aqsa con trajes normales, era verano, con manguitas cortas, algo que ahora mismo ya es imposible. Entonces, bueno, me he traído una copia, luego si queréis verla. Y entonces, por último, ya voy a hablar brevísimamente de lo que es toda la restauración del convento de San Francisco del Real de la Puerta de la Coria, o el convento de la Coria, que se llama así porque está al lado de la puerta que dirigía a Coria en el casco antiguo de la ciudad de Trujillo, que es del siglo XV, aunque permanece abandonado. Desde la Guerra de la Independencia, entonces el matrimonio Salas-Ortueta lo adquiere en 1969 y comienza la rehabilitación. Y de esta rehabilitación quiero poner de manifiesto algo que se ve a lo largo de todo el libro, que es esa clarividencia que tenían los Salas-Ortueta en adivinar las tendencias culturales del futuro, ¿no? Y en 3 sentidos. Primero, porque el convento restaurado se adapta perfectamente a las exigencias de la vida moderna, ¿no? De esa manera que dice Alois Reil que hay que interpretar los monumentos y las edificaciones histórico-artísticas, hay que darles un valor instrumental, porque si no tienen un valor instrumental acaban siendo cualquier monumento un depósito congelador, en definitiva, de una firmitas, una venustas, una utilitas vitruviana que no es nada más que vale solamente como una curiosidad museográfica, ¿no? Y todo el trabajo que se ha hecho en el convento de la Coria responde perfectamente a estos criterios, porque junto a un maravilloso claustro, arcos apuntados, dovelas medievales y capiteles jónicos, pues bueno, hay medidas de accesibilidad universal, sistema de calefacción, conexión a internet, etcétera, etcétera, lo que permite que se utilice para todo tipo de eventos culturales en la villa de Trujillo, y que además permite
programas de formación y de fomento de la investigación, incluso creo que se han hecho hasta rodajes de películas, ¿no? Entonces cito algunos interesantísimos programas, como el programa Economía, Empresa y Futuro, el programa de Etnología Americana, el programa de Medio Ambiente, las conversaciones académicas hispano-alemanas, y también dos cursos muy singulares, y ya os digo, muy avanzados, ¿no? Es el programa de estudios en el extranjero en colaboración con el College of Charleston, por el que alumnas de la Universidad Norteamericana acaban el grado en el convento de La Coria, pero se alojan en familias de Trujillo. Y también el programa IRIS, que está diseñado para que estudiantes extranjeros tengan una satisfactoria inmersión en español en el convento de La Coria y acaban con un máster que es válido en todo el espacio académico europeo. Además hay jornadas musicales, como la música para el encuentro entre dos mundos y las veladas musicales en la villa medieval. La rehabilitación refleja la tradición arquitectónica y artesana de la que surgió. Como dice la Carta de Venecia, una carta muy importante para la restauración de monumentos, que dice: el monumento es inseparable de la historia de la que es testigo y del lugar en el que está ubicado. Entonces, toda la rehabilitación que se hace del convento de La Coria, se salvan numerosísimas piezas que, si no hubieran acabado en piezas de derribo, a la manera, a mí me gusta mucho citarlo, ¿no?, de esa técnica edilicia romana de los romanos, que era la rediviva saxa, que era una forma de utilizar las piedras renacidas o renovadas para darles vida en otros monumentos. Entonces, es una técnica que ellos realizan durante toda la rehabilitación. Se mantiene viva la utilización de materiales y técnicas tradicionales y, sobre todo, se pone en valor lo local en un momento en el que ya lo global estaba destruyendo precisamente ese foco local. Y acabo diciendo que, efectivamente, ellos tienen una visión muy avanzada, porque comprenden que el patrimonio no puede solamente, el patrimonio histórico-artístico no puede tener única y exclusivamente valor cultural, tiene que tener también valor social. Es decir, que tiene que traer potenciales beneficios colectivos, ambientales y económicos. Es lo que hablamos a todas horas, ¿no?, de la arquitectura sostenible, pero la arquitectura sostenible no bascula solamente sobre la utilización de materiales y tecnologías que sean de máximo rendimiento y mínimo impacto energético y ambiental, sino también sobre la capacidad motriz del edificio de inferir en el progreso regional. Y en este sentido, pues en la Fundación Xavier de Salas tenemos, por un lado, un museo didáctico de 64 láminas, que además se inicia desde el momento en el que se inicia la rehabilitación del edificio, y además una muestra permanente de artesanía iberoamericana. Tiene casi 300 piezas de alfarería, cerámica, madera, textil, vidrio, fibra vegetal, y exhibe de alguna manera esas artes populares que, además de sustentar a miles de familias a ambos lados del Atlántico, mantienen y transmiten de generación en generación conocimientos ancestrales de escasos medios técnicos y que se registran en soportes por lo general humildes. Porque la artesanía es una forma de comprender lo cultural, desde ese dinámico sentido que tiene el patrimonio en las civilizaciones orientales, para quienes su valor superior radica en el hecho mismo del traspaso, más que en la valía que suponga el tesoro que se endosa. Y entonces yo creo que es algo que sin duda vislumbró el matrimonio Salas-Ortueta cuando decidió construir la Fundación Xavier de Salas en el renovado convento de La Coria. Tiene la palabra don Ricardo Hernández Mogollón. Bien, muy buenas tardes a todos. Empiezo manifestando una idea que no he sido capaz de trasladar a palabras, que es la gratitud, la enorme gratitud que tengo a doña Carmen Ortueta de Salas. He buscado y rebuscado palabras en el diccionario, en sinónimos: gracias, reconocimiento, bendición. Y lo digo desde mi experiencia de casi 30 años de relación creciente con la Fundación Xavier de Salas. Y también quiero agradecer a los organizadores de este acto por invitarme. Es un honor para mí estar en esta casa de tanto prestigio y profundidad y en una mesa con personas de tanto nivel. Así que empiezo por ahí y solamente voy a dar dos ideas que se alejan un poco del principal
conclusión del libro, que es el patrimonio histórico, como muy bien se ha expresado. Yo me voy a situar en otro punto. ¿Y por qué digo esto y me sitúo ahí? Primero, por el conocimiento de mi oficio como profesor. En los años final de los 80 abordamos el tercer sector, la sociedad civil, como trabajo, como investigación, el non-profit, y aparece entonces un directorio de fundaciones españolas que crea el Centro Español de Fundaciones, y ahí aparece la primera ficha que veo ya de la Fundación Xavier de Salas, patronato, objetivos, etcétera. Y eso ya me seduce, ya de por sí, por Trujillo, etcétera, y un modelo moderno, más anglosajón, que las llamadas fundaciones en manos muertas que venían existiendo hacía varios siglos. Y después por una cuestión de conocimiento, digo, personal, porque la casualidad, la serendipia funciona. Hay un congreso en el año 92 en Cáceres, iberoamericano de fundaciones, que organiza Antonio Sáenz de Miera, y en el Complejo Cultural San Francisco. Hay varias sesiones, yo me inscribo, como es lógico, y hay un día que vamos a Alcántara, a la Fundación San Benito de Alcántara, y en ese autobús coincido con doña Carmen Ortueta. No la había visto nunca, pero me di cuenta que era ella. Y empezamos a hablar y seguimos hablando. Seguimos hablando. Entonces, para mí fue una bendición el haberla conocido y esa coincidencia, ¿no? Como de los 50 seminarios aproximadamente que hemos realizado desde el año 99, en que por invitación de don Jaime creamos el programa Economía, Empresa y Futuro, que agradezco muchísimo a Carmen la citación, como otros programas de artesanía, de Charleston, que están aquí presentes, de investigaciones en México, de antropología, también está aquí Manuel Gutiérrez Aragón. Entonces, doña Carmen asistía a todos mis seminarios y se ponía en primera fila. Y después en la comida era interesantísima la conversación, pero interesantísima. Entonces, ¿cómo puedo sintetizar esta experiencia personal? Pues que es o era una persona siempre sonriente, nos daba a todos inspiración, que eso es muy importante, y más quizás en Extremadura, alegría, siempre todos los días hablaba de lo importante que era la Universidad de Extremadura y que la mujer se incorporara, porque esa había sido su experiencia, como antes bien se decía, en la Universidad Complutense de Madrid, con Claudio Sánchez Albornoz, etc. Pero ella se lo creía, lo vivía con pasión y lo comentaba, ¿no? Y yo sabía que lo iba a decir ya en esa comida, porque siempre lo decía. Y tenía un gran entusiasmo por Extremadura, que yo he encontrado en pocas personas en Extremadura. Ella lo tenía y era de origen cántabro, no era extremeña, pero lo tenía porque se había enamorado de Extremadura, como don Xavier de Salas y la familia. Por lo tanto, yo destaco ahí dos cosas de mi experiencia personal directa con ella: su generosidad y su visión de futuro. Generosidad y visión de futuro. Y la segunda idea que quería comentar es mi experiencia práctica. Efectivamente, creamos un programa en la Fundación Xavier de Salas, que es el convento de la Coria, pero también mucho más. Y ese programa, hablando con don Jaime de Salas, que también se lo agradezco mucho, el programa Economía, Empresa y Futuro, desde el año 99. Antes había estado 4 años participando en las reuniones del patronato como vicerrector de la universidad. Saludo también a mi amigo Segundo Píriz, que es rector de la Universidad Internacional de la Empresa y ha sido rector de la Universidad de Extremadura y presidente del patronato del Consejo allí en Extremadura, que ahora comentaré. Bueno, pues en este programa íbamos poco a poco creando actividades y líneas que se han mantenido desde el año 99 y mejorado. Por ejemplo, seminarios internacionales sobre el método del caso, el case method. Se puede aplicar a muchísimas cosas en muchísimos campos. Pues eso funcionó y venían profesores normalmente de España, de Portugal y de otros países. En fin, seminarios hispanolusos, un círculo ibérico de economía empresarial
con las 8 universidades de La Raya, mediante convenios con todos los rectores, que desde entonces funciona, y unos workshops para investigadores noveles, unos talleres para fomentar las tesis doctorales, etcétera, y más cosas, pero no me voy a extender más. Simplemente pues, lo normal de un profesor, seminarios para aprender, para compartir, etcétera. Proyectos, pues hemos puesto en marcha allí en la Fundación proyectos como el GEN, el Global Entrepreneurship Monitor, que básicamente mide la iniciativa emprendedora. Entonces nosotros lo aplicamos a Extremadura. ¿Qué es este proyecto? Pues basado en datos primarios, no coger datos del INE, de una base de datos que ya existe, sino extraer datos. Y eso es difícil, caro y costoso. En un proyecto en red internacional, que van a un ritmo muy fuerte, de base científica. De base científica. Y en el caso de Extremadura, creamos el Consejo GEM Extremadura para potenciar y apoyar este proyecto y, en definitiva, la figura del emprendedor, y ahí están administraciones públicas, empresas y fundaciones y organizaciones, con convenios a medio plazo. Es decir, pensamos a largo plazo y actuamos a largo plazo, porque es la única manera de trabajar estos temas. Si no, no valen ni las políticas, ni los programas públicos ni privados. Entonces nosotros eso lo teníamos claro y la Fundación era el terreno adecuado para hacerlo. La semana pasada fue la presentación del informe GEN, algunos de ustedes lo habrán visto, en la Fundación MAFRE. Y ahí estábamos toda la red española, que somos 30 universidades públicas, alguna privada, y más de 180 investigadores en emprendimiento, que han hecho sus tesis doctorales en las distintas líneas de este campo. Entonces, bueno, ese es un proyecto. Otro proyecto es el GES, el Global Universities Entrepreneurial Student Spirit Survey. Estamos más de 3.500 universidades del mundo, donde con estas mismas ejes que le decía antes, se estudia la iniciativa, la intención emprendedora de los estudiantes universitarios, porque se sabe ya por la investigación que ese es un nicho de emprendedores. Emprendedores con mayúsculas, emprendedores sociales, organizaciones emprendedoras, emprendedores empresariales, etcétera. En resumidas cuentas, lo que quiero decir en este segundo punto de mis experiencias directas, llevamos, por ejemplo, con el proyecto GEN, pues 21 años, se dice pronto, porque en 21 años pasa de todo, se caen patrocinadores, hay 50.000 cosas, ¿no? Pues lo hemos mantenido. Y en buena parte porque la Fundación Xavier de Salas es facilitadora de iniciativas y de proyectos, como antes bien decía Carmen. Y eso es así en el programa Economía, Empresa y Futuro, como en los otros 8 programas que tiene activos la Fundación. Y eso en un entorno de relativa pobreza de instituciones privadas, tanto en Extremadura como en España. Hay que ser muy claro en esto. Hay un excesivo intervencionismo, que me perdonen si alguien no está de acuerdo, pero falta iniciativa privada en todos los campos y no hay que tener miedo a pisar esa arena. La Fundación es independiente, como debe ser, es una fundación privada, como lo es la investigación, ahí hay una coincidencia del 100%, cree en la economía colaborativa, público-privada, empresas grandes, empresas pequeñas. Tenemos en el Consejo GEN multinacionales, por ejemplo, como Philip Morris, que está muy ligada al sector del tabaco, es clave, en el norte de Extremadura, y hay empresas familiares. Todas son necesarias, siempre que apoyen el proyecto. En Trujillo, en Extremadura y en España, la Fundación Xavier de Salas, soy testigo de ello, hace una contribución muy necesaria al desarrollo económico, cultural y social. Y ya voy terminando. En síntesis, doña Carmen, para mí, es una emprendedora social, antes y durante la Fundación Xavier de Salas, porque ya tomó iniciativas y consiguió consolidarlas antes de que se creara la Fundación. Ha hecho una labor gigantesca. Mervyn Samuel, que hace una labor extraordinaria y muy necesaria en el Consejo, en el patronato de la Fundación Xavier de Salas, ha elaborado
un libro denso, porque claro, son varias décadas de la historia de España, realmente, con mucho detalle, con una bibliografía extensísima. Gracias, Mervyn, porque eso ahí queda. Eso ahí queda. Y la Fundación, esto es una reflexión también que quiero decir. La Fundación Xavier de Salas es una fundación pequeña, una fundación de programa. Su capital es el Convento de la Coria y el patronato y la libertad de actuación, de desarrollo, etcétera. Y muchas veces en España, que todavía estamos muy atrasados respecto a otros ámbitos en el tema del tercer sector, se presta mucho interés a las grandes fundaciones y muy poco interés a fundaciones pequeñas, como es la Fundación Xavier de Salas. Y todas, desde mi modesto punto de vista, deben ser organizaciones al servicio del entorno general, en la cultura, en la medicina, en la investigación. Me estaba hablando Carmen antes de un premio de la Fundación Tomillo, y gracias al cual una estudiante de Navalmoral de la Mata se va a ir a, bueno, no sé cómo me lo ha comentado deprisa y corriendo Carmen, a Estados Unidos a hacer la carrera. Claro, es que hace falta hacer muchísimas cosas y se pueden allegar recursos, tanto de dinero como de inteligencia, de relaciones, de capital relacional desde el sector privado. Hay que animarse a hacerlo, porque es necesario, España lo necesita. Y termino como empecé, con un proverbio francés: la gratitud es la memoria del corazón. Muchas gracias. Tiene la palabra doña. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a Mervyn y a su editorial por este magnífico libro, y agradecer también a Jaime que me haya invitado a celebrar de algún modo o a poner de relieve la figura de su madre, de Carmen. Mervyn además no solo ha hecho un magnífico trabajo de contarnos la vida de Carmen, sino que lo ha acompañado de unos muy útiles pies de página que nos recuerda y nos permiten, a los que ya tenemos una cierta edad, recordar a ciertas personas, porque has hecho un breve resumen en las notas, y también porque los apéndices que has añadido de algunos textos, de algunos escritos de Carmen, son muy esclarecedores y muy útiles. Gracias, yo creo que es un gran libro, no solo porque cuenta la vida de Carmen, también porque nos da mucha información sobre un periodo histórico muy largo. Y eso me parece además una feliz coincidencia, porque tú precisamente, Mervyn, gracias a que estabas trabajando en este libro, inauguraste una serie que Hispania Nostra ha empezado ahora a poner en marcha, que se llama Héroes del Patrimonio. Porque realmente hay muchos, al principio le llamamos incluso héroes anónimos. He querido quitarlo de anónimos porque no es verdad que sean anónimos, son conocidos, pero no todo lo que debieran. Por lo tanto, esa felicidad, la primera conferencia que tuvimos sobre héroes del patrimonio fue precisamente sobre Carmen, la segunda fue otro extremeño, fue Dionisio Hernández Gil. O sea que afortunadamente creo que esa es la senda. Y puesto que ya Carmen y Ricardo han hablado solo de una parte de esa intensa vida de esta extraordinaria mujer que es Carmen, permíteme que yo solo me centre especialmente en una de sus condiciones, uno de sus grandes trabajos vitales, que fue Hispania Nostra, a la que yo represento hoy. Y lo primero que llama la atención en el trabajo de Carmen es el que era una mujer que probablemente ella no se definiría a sí misma como feminista, pero que sin embargo fue un ejemplo de independencia y de capacidad al margen de la relevante figura de su marido, de Xavier de Salas, y a quien se le reconoce la gran contribución intelectual, pero que, comparada con su mujer, desde mi punto de vista, claro, tiene una importancia similar, porque él era el intelecto, era el pensamiento, pero ella era la gestión, el saber hacer bien. Y además la prueba la tenemos en el tiempo. Han pasado 47 años desde que contribuyó a crear Hispania Nostra, y aquí sigue Hispania Nostra. A pesar de que somos asociación independiente, que como el tercer sector en general, es verdad que no es algo que esté tan de moda como ella conocía de su experiencia inglesa, pero no obstante, aquí está su obra después de 47 años, Hispania Nostra. Y en estos 47 años,
Carmen siempre ha estado presente en Hispania Nostra y nos ha dejado una profunda huella, a todos, yo creo. Como fundadora, como vicepresidenta, como presidenta, pero siempre como persona fundamental y persona de referencia. Ella formalmente estuvo como en Hispania Nostra, quiero decir, desde 1976, que es la fecha en la que se funda Hispania Nostra, hasta enero de 1992, en que decide retirarse, pero su espíritu sigue presente en Hispania Nostra y constituye una referencia para todos nosotros. Y la percibimos a través de mucha gente que sigue colaborando y que está hoy muy activa en Hispania Nostra. En primer lugar, su hijo Jaime, pero también y de manera muy importante en los premios Hispania Nostra. Seguimos, gracias a ella, que lo empezó siendo el país más premiado de la Unión Europea en los premios Hispania Nostra, y alguien que trabajó con ella mucho en esos premios, sigo y aquí está en esta sala, es María Chapa. Seguimos contando con el trabajo de Manuel Gracia, a la que ella precisamente nombró miembro de la Junta Directiva, o propuso que se nombrara miembro de la Junta Directiva en el 92, cuando se iba, pero que tuvo un papel fundamental y que actualmente dirige la revista Hispania Nostra, que todos los suscriptores, todos los socios de Hispania Nostra pueden recibir. Obviamente Mervyn, que estaba y está, José María Ballester, que fue miembro fundador y que continúa siendo miembro de la Junta Directiva, Luis Cueto, actual vicepresidente y tesorero en la actualidad, Enrique Calderón, secretario que la acompañó a la exposición en Dallas. Qué jóvenes estabais en las fotos de entonces, Enrique, pero aquí estáis y aquí seguís. Alfredo Pérez Armiñán, Álvaro San Carlos, el duque de Alba, numerosos familiares aquí presentes, como Piru, como Loli, que estaban y estáis, la acompañasteis y aquí seguís, o su sobrina, tu hija Sofía Barroso, que tanto apoya en la actualidad a Hispania Nostra. Y si analizamos ya no solo las personas, también los programas que ella puso en marcha, comprobamos que muchos continúan y otros continúan aunque hayan sido de algún modo modernizados. Creo que Mervyn, consciente o inconscientemente, lo dejas entrever en tu libro porque continuamente haces referencia, por ejemplo, a la reunión de asociaciones. La reunión de asociaciones que ella puso en marcha, pues continúan. Estamos en acabamos de celebrar la 42ª en Badajoz, en Extremadura. Y continúa el boletín trimestral que empezó que dirigía Dolores Gibert, no sé. Ella siempre utilizaba el apellido de sus maridos, yo solo las llamaré por su propio apellido, pero María Dolores, que tanta alma, y tú insistes mucho, porque además comentas con muchos contenidos del boletín, de algún modo continúa. Alfredo Pérez Armiñán, cuando era presidente de Hispania Nostra, convirtió ese boletín en la revista Hispania Nostra, que nació con carácter trimestral y que ahora, por los avatares económicos, es semestral, pero que yo creo que sigue siendo una referencia para socios y sigue siendo una referencia en el campo del patrimonio cultural y natural en España. Continuamos teniendo conferencias y jornadas como en su época. Continúa siendo España el país más premiado por Europa Nostra, donde la intervención de Carmen siempre fue fundamental. Nuestros socios continúan informando los proyectos que se presentan a los premios Europa Nostra y que yo creo que son parte de la clave del éxito que tienen los proyectos españoles en los premios cada año. Desde 1978, hasta que se pusieron en marcha hasta el presente, se han reconocido en España 219 premiados de diversas formas. 170 en la categoría de conservación, 14 en la dedicación individual, hoy denominados héroes del patrimonio también, 14 a proyectos de educación, 19 a investigación y 2 a participación social. Gracias a ella, pero también a José María Ballester, que ha sido miembro del jurado de los premios Europa Nostra, yo creo que siempre hemos mantenido y continuamos manteniendo representantes en los jurados. Yo creo que eso tiene un papel importante a la hora de reconocer la importancia de los proyectos españoles que se presentan a los premios. También hemos continuado con las exposiciones por el mundo. De aquellos premios Europa Nostra que se concedieron entre 78 y 84 se hizo surgió una exposición que se exhibió primero en Nueva York y que Enrique, precisamente, creo que la acompañaste a Carmen a llevarla a Dallas.
Bien, pues ese mismo espíritu, y tú también, tú estabas en Dallas, bueno, estabais en Nueva York. En Nueva York, Sí. vale, cambiasteis el viaje. Bien, aquí continuamos, y continuamos haciendo ese mismo espíritu, es el que animaba a Hispania Nostra cuando para celebrar el 40 aniversario de la creación de Hispania Nostra, en 2016 pusimos en marcha una exposición que era de todos los premios que hasta el momento España había recibido de Europa Nostra. Se llamaba Reconociendo, la palabra la decía antes también Gregorio, Reconociendo el patrimonio español en Europa, o Reconociendo el patrimonio español, sin más, no en Europa. Esa exposición desde 2016 que se hizo, se presentó en la Asamblea General que Europa Nostra celebró en Madrid, ha estado circulando por España primero y luego por el exterior, ha estado en China y también gracias a Carmen y a su esposa ha estado también en Jerusalén y en pocos meses, supongo que en 3-4 meses estará al menos en 3 ciudades europeas. Eso espero que empiece en Bruselas, irá a Roma en noviembre y ya veremos en 2 ciudades más. Como os decía, otras importantes gestiones de Carmen Ortueta y de los socios que con ella colaboraron, fue conseguir el interés de la Casa Real por el trabajo que se hacía en Hispania Nostra. Hoy también la reina Leticia continúa siendo la presidenta de honor, ha querido aceptar la presidencia de honor, y la reina emérita continúa encontrándose cada 2 años con los premiados por Europa Nostra y por Hispania Nostra en diversas ciudades. La última vez fue en Toledo, hace unos meses, en Toledo, que lo entregó la reina doña Sofía. Y si es extraordinario que ese trabajo y ese tesón que mostró Carmen para poner en pie y para convertir a Hispania Nostra en una asociación de referencia en España, en cualquier campo relacionado con la conservación y con la difusión del patrimonio cultural, es de justicia reconocer también el importante equipo de personas que formó a su alrededor. Ya he citado a María Chapa, pero la mayor parte, muchas fueron mujeres, muchas míticas, como en el boletín María Dolores, Carmen Marañón como tesorera, la que parece que además era como el rey Midas. O sea, cuando Hispania Nostra, que siempre ha tenido problemas económicos, tenía algún problema, Carmen siempre estaba dispuesta a ayudar. Nenina Fadrique, Nenina, que era, bueno, luego contaré mi experiencia personal y por qué yo llegué a Hispania Nostra a través de Carmen, pero también de Nenina y de Josefina, o de Dolores, perdón. Aurea La Morena, que yo conocía como profesora, Casilda Santa Cruz. También la apoyaron las amigas del crucero, de esas amigas del año 33 de la universidad, como Isabel García Lorca, Belén Marañón, Soledad Ortega, Laura de los Ríos. Es decir, no solo trabajaba, sino que sabía rodearse de gente a la que poner a trabajar. Y en 47 años después, aquí estamos, siguiendo ese camino que con tanta fortuna fueron empedrando los numerosos socios de Hispania Nostra. Algunos eran profesionales muy reconocidos, otros menos, pero ese colectivo ha conseguido durante este largo periodo de tiempo mantener el espíritu de participación ciudadana. El trabajo de Carmen fue bien correspondido por todos los presidentes de Hispania Nostra. El primero fue del 76 al 80 el duque de Huéscaro y duque de Alba, del 80 al 87 por Justino Azcárate, después fue ella entre el 87 y el 92, del 92 al 97 con Álvaro San Carlos y Marqués de Santa Cruz, del 97 al 2003 con Santiago Ibarra y de 2003 al 2011 con Alfredo Pérez de Armiñán. Y quiero hacer alguna referencia personal. Yo conocía a Carmen acompañada de Dolores y de Nenina en la Comunidad de Madrid. Querían realizar una serie de conferencias sobre Madrid en el camino de la historia. Era una serie de conferencias que le habían fallado, por alguna razón le habían fallado apoyos, y recurrió a la comunidad. Fue el comienzo de una amistad que perduró en el tiempo. Y es curiosa la vida, porque yo había tenido en la facultad, hablaba con alguien, a Javier de Salas, que fue profesor mío en la recién creada especialidad, fuimos de la primera promoción de historiadores del arte, en la Complutense, y su asignatura creo que se llamaba, digo creo porque se llamaba Arte Contemporáneo, pero a él le gustaba sobre todo
hablar de Goya Goya, y claro. el siglo XIX. Lógico. Y a mí me interesaban más los creadores del siglo XX. Ya. Entonces, pues tenía un leve paso por su asignatura y apenas relación con Javier como profesor. Sin embargo, encontrarme con Carmen y con tantos socios de Hispania Nostra, eso sí me impactó. Y ha supuesto que una vez jubilada haya dedicado la capacidad que pueda tener y una actividad casi militante en pro de la defensa de nuestro maravilloso legado cultural y natural, y últimamente también que me haya integrado como ella en el equipo ejecutivo de Europa Nostra, es decir, siguiendo siempre la estela que ella ha marcado. Y supongo que esa trinidad formada por Carmen, Nina y Dolores llegaron a mí orientadas por Álvaro Fernández de Villaverde y por Alfredo Pérez de Armiñán. Yo me ocupaba entonces de la Dirección General de Cultura, que entonces era todo, porque se había puesto en marcha la Comunidad Autónoma de Madrid, y bueno, luego ya se dividió en varias direcciones, y Alfredo, que había sido mi jefe en el Ministerio de Cultura, en la Dirección General de Bellas Artes, habían contribuido de una manera muy activa a la declaración voluntaria de la muy importante colección que tenía el Banco Hispanoamericano, que había absorbido a su vez la colección del Banco Urquijo, y la Ley de Patrimonio del año 85, en la cual habíamos participado Alfredo en una mesa y en otra, pero equipos que llevábamos años trabajando en la Ley de Patrimonio desde diversos puntos políticos, pero siempre con mucha coincidencia. Habíamos trabajado en esa ley se aprobó en el año 85 con un ministro socialista, con Javier Solana, pero era una ley, creo que se aprobó por unanimidad, es decir, donde hubo una participación de todos los partidos y un gran consenso. Y esa ley promovía, entre otras cosas, la declaración o la amnistía fiscal de la declaración voluntaria del patrimonio mobiliario. Paco Ordóñez, unos años antes, había hecho la amnistía del patrimonio inmobiliario. Eso fue una gran contribución, una contribución que a veces cuando hablamos de mecenado yo siempre discuto, porque era una gran contribución que no fue muy aprovechada por casi nadie, salvo en Madrid, y en gran parte gracias a la actitud de Álvaro y de Alfredo Pérez de Armiñán, que sí que animaron, no solamente presentaban la colección del Hispano y del Urquijo, sino que animaron a muchos coleccionistas a declarar sus bienes muebles de interés cultural. Y gracias a eso, en la Comunidad de Madrid, que no teníamos entonces ni salas de exposiciones, pero en la Academia de Bellas Artes se pudo iniciar una serie de exposiciones que se llamaban Tesoros en las colecciones particulares madrileñas, que nos permitieron conocer muchas obras que hasta entonces no se habrían visto nunca en ninguna exposición. Y coincidimos casi cuando yo dejé la Comunidad de Madrid en el 91 y Carmen en el 92, pero nos volvimos a encontrar porque tuvimos la suerte en esos años en los que yo estuve trabajando en la Comunidad de Madrid, que afortunadamente Madrid recibió muchos premios. Europa Nostra recibió la adaptación, la ampliación del Congreso de los Diputados en el premio Europa Nostra en el año 86, en el año 89 se le dio un premio Europa Nostra a la restauración del Cine Doré, en el 87 a la Plaza del Cascorro, en el 93 era a la restauración del Palacio de Linares, en el 92 a la restauración de la Torre del Agua del Canal, en la que yo había tenido una participación muy activa, y en el 91 me tocó representar a la comunidad en el discurso de agradecimiento de Europa Nostra por la concesión del premio a la capilla de San Isidro. Y termino declarando que Carmen es una heroína del patrimonio. Es una gran persona que debe tener un lugar destacado en la historia de cómo se ha ido forjando la colaboración y la participación ciudadana en Europa y en España durante el último medio siglo. Ha demostrado con hechos y con buena gestión que es útil aunar fuerzas entre personas, entre instituciones, entre lo público y lo privado. Ella es un ejemplo de lo que es cooperar, coordinarse, ayudar, suplementar, complementar. Ella fue una persona valiosa, a la que acompañaron muchas personas valiosas, algunas nos dejaron, pero afortunadamente algunas continúan muy activamente vinculadas a Hispania Nostra. Yo espero desde luego que sean muchas más y que su legado nos permita que más gente valiosa
que ya se ha ido incorporando en estos 47 años crezcan, que nos multipliquemos, a ser posible de manera exponencial, cosa que veo difícil, pero no pierdo la esperanza. En la actualidad, aquel puñado de amigos y de conocidos se ha convertido en una asociación con 1.039 socios, que ha bajado la edad media de sus socios, que tenemos 16 socios protectores, 9 mecenas y varios patrocinadores que han permitido ampliar el número de actividades de la asociación y que no enumeraré porque lo pueden encontrar, esta información la pueden encontrar en la página web de nuestra asociación. Es una persona inolvidable, a quien no solo Hispania Nostra, sino el patrimonio cultural español y europeo deben estar agradecidos. Gracias, Jaime, por permitirme. Exacto. Sí, culpable de esto, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Iba a decir señoras y caballeros, pero más bien amigos, porque la verdad es que es una reunión de amigos. Y realmente les agradezco su presencia aquí para recordar a Carmen Ortueta de Salas y sus actividades a favor del patrimonio histórico, artístico y cultural en general, realmente, porque no se limitaba al patrimonio histórico, artístico, ¿no? Tal vez debo ofrecer una explicación de mi propio papel como biógrafo. Soy británico y llevo más de medio siglo viviendo principalmente en España. Entré como socio en Hispania Nostra en el año 80 y tardé poco en establecer una relación cordial y de colaboración eficaz con Carmen, centrada en los premios Europa Nostra. Y más adelante también en la Fundación Javier de Salas, que con su marido estableció en Trujillo. Ellos llegaron a Trujillo en la Semana Santa de 1969. Como contó su hija aquí presente, me lo he oído entender muy claramente. Invitados por los condes de Romanones a la finca Pascualete, que está al lado de Trujillo. Y fue con la condesa, la norteamericana Eileen Griffith, que por vez primera recorrieron las calles de la zona alta o villa de Trujillo. En aquel momento, con sus palacios desvencijados y ocupados por una población marginal, existiendo en condiciones infrahumanas. Los Salas tuvieron lo que más adelante Javier describió como un flechazo, y no tardaron en concebir el sueño de ver la villa resucitada y convertida en imán cultural para Extremadura, España y el continente americano. Con sus aliados los romanones crearon la Asociación Amigos de Trujillo, eficaz instrumento durante los años 70 para conseguir una recuperación de la mayoría de los edificios históricos de la villa y su reutilización en general como viviendas de fin de semana. Una vez instalados en viviendas sociales, los anteriores habitantes los inmuebles. Eso es el paso previo absolutamente esencial. Otra iniciativa fue la compra por los Salas de las ruinas de un convento del siglo XV, San Francisco el Real de la Puerta de Coria, y su gradual reconstrucción con un experimentado arquitecto, Jaime Lafuente, y por artesanos locales para ser lo que es hoy en día la sede de la Fundación Javier de Salas, con sus diferentes programas culturales, que ya hemos hablado algo de eso, y esa proyección americana tan apropiada en una ciudad que es solar de los Pizarro y los Soriana. Por mi parte, llegué a Trujillo tan solo 2 años después de los Salas, en la primavera del 71, cuando ya estaba viviendo en Sevilla, después de 2 años en el Perú. Allí había conocido muy bien ese otro Trujillo, fundado por orden del Marqués Gobernador. Hoy ciudad con más de 1 millón de habitantes, catedral, plaza mayor y palacios, amén de los restos arqueológicos de en el entorno,
que evocan dos culturas de primera importancia. Chimú con su ciudad regia de Chan Chan y Moche con impresionantes pirámides y las tumbas de insólita riqueza todavía sin descubrir en la época que yo estuve por allí. Desde Sevilla, en cuanto tenía coche, un fin de semana me fui a Mérida y de allí a Trujillo. Subí al castillo, todavía sin restaurar, cuyos visitantes más habituales eran los grajas, que iban saltando de torre en torre cuando uno caminaba por el Algarve. No percaté las ruinas del convento de la Coria, tan próximas, pero quedé con una fuerte impresión y volví varias veces en los años siguientes. El antecedente de sus actividades en Trujillo fue el motivo de la invitación a Carmen, cursada por el Marqués de Santa Cruz, para formar parte del comité que fue el origen de la Asociación Hispania Nostra en el 76. Y ella no tardó en convertirse en la pieza clave del entramado Hispania Nostra, Europa Nostra, que tanto prestigio y beneficio ha dado a España. Ella vio la posibilidad de entrar en Europa precisamente por esa frase que tú has citado, por la puerta grande, la de la cultura, son sus palabras, adelantada en 2 lustros a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en el año 86. Una iniciativa de Javier de Salas y 4 cofundadores fue la creación en el año 80 de la Real Academia de Extremadura, también se ha mencionado eso. Después de la repentina muerte de Javier en junio del 82, la Academia tomó la decisión de elegir a Carmen para sucederle. Ella también heredó su puesto de tesorero y se ocupó de supervisar la restauración del Palacio de Lorenzana en Trujillo para sede de la nueva institución. Como tal, fue inaugurado por la reina doña Sofía en el año 2000. Fue durante los años 80 que la Fundación Javier de Salas iniciaba sus actividades con Carmen de presidenta y Jaime de Salas de secretario ejecutivo. Se logró la restauración en varias etapas del convento de la Coria como sede de la fundación, con la ayuda de entidades incluyendo el World Monuments Fund y la Samuel H. Kress Foundation de los Estados Unidos, el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano y la Fundación Caja Madrid. Se creó una biblioteca y el Museo Didáctico, que ya se ha mencionado, que en años siguientes se amplió con la exposición de artesanía iberoamericana. El libro ofrece una descripción somera de los programas académicos iniciados hasta el año 2002, cuando Carmen se retiró de la presidencia que fue ocupada por su hijo Jaime. Desde entonces la fundación ha seguido evolucionando, pero siempre fiel al enfoque original marcado por Javier y Carmen. En la misma época, Hispania Nostra amplió su abanico de actividades y publicaba el boletín trimestral que ha mencionado Araceli, que es fiel reflejo del patrimonio histórico y sus avatares desde el primer número en octubre del 78 hasta el número 55 en julio del 92. Tiene mucho mérito eso, ¿eh? Siempre con María Dolores Sibert de Gallego como directora. Carmen contaba con un amplio grupo de colaboradores, incluyendo de manera preeminente, diría yo, Carmen Marañón Moya. Y he intentado plasmar sus nombres de algunos de ellos, al menos en el libro que hoy nos ocupa. El primer presidente fue el duque de Huéscar, hoy de Alba, una de cuyas aportaciones fue el contacto con la Casa Real y la presencia de la reina doña Sofía como presidenta de honor. Yo creo que es importante subrayar que doña Sofía no estaba como simple figura decorativa. Ofreció su apoyo institucional y personal a la incipiente asociación y con su constante presencia en actos de entrega de premios Europa Nostra en los lugares más apartados de la geografía nacional, ayudó a atraer la atención de las autoridades y del público en general
a la importancia de la recuperación y el mantenimiento de los monumentos históricos y sus contornos construidos y naturales. Por supuesto que nada viene de la nada. Carmen contaba con su formación académica en la Universidad Central de Madrid, hoy mal llamada Complutense, como alumna del profesor Claudio Sánchez Albornoz, y con su acceso al Cigarral de Menores, atalaya toledana del doctor Marañón y su familia durante una época de los años 30, cuando era lugar de confluencia de personajes extremadamente variados. Como se puede leer en Memorias del Cigarral de Gregorio Marañón Bertrand de Lis, precisamente aquí presente. A esto hay que añadir la convivencia larga, aunque demasiado corta, con su marido Javier de Salas Bosch, historiador del arte y alma sensible a la belleza, durante su vida de casada en Barcelona, Londres, Madrid y Trujillo. Los 15 años pasados en Londres, donde crearon el Instituto Español y llegaron a formar parte de la vida cultural de la capital británica, tuvieron su lógica influencia. Vieron la eficacia del National Trust en la conservación de palacios de la nobleza, con sus parques y jardines, y de grandes extensiones de las costas de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Todo llevado a cabo por una entidad no estatal, sino surgida de la sociedad civil, aunque por su envergadura, regida por leyes del Parlamento de Westminster. Por su parte, doña Sofía tenía conocimiento directo de Egipto debido a los avatares de la Segunda Guerra Mundial y estudió arqueología en Atenas, que no está mal. La conjunción de las dos en Hispania Nostra fue afortunada y una gran satisfacción para Carmen. La participación de Carmen en Europa Nostra, donde fue vicepresidenta durante un decenio, en los años 70 y 80, fue activa y fructífera para España. En aquella época operaba bajo los auspicios del Consejo de Europa y para los premios obtenía patrocinio de entidades comerciales como Franklin Mint, empresa británica de medallas, y luego de American Express. De esta manera se evitaba una dependencia de los gobiernos representados en el Consejo, a diferencia de la situación actual, cuando vemos a Europa Nostra prácticamente absorbida por las estructuras y dependiente de la financiación de la Unión Europea. Esto, en mi opinión personal, podría llegar a comprometer su vocación fundacional de representar la sociedad civil como algo aparte de las estructuras del poder. Felizmente, Hispania Nostra, representada aquí por su presidenta Araceli Pereira, no ha seguido ese camino y se mantiene fiel a su vocación inicial como entidad formada por voluntarios ajenos a los intereses políticos de cada momento y con financiación de diversas fuentes, que es muy importante eso. Un resultado de esta situación es que los premios Hispania Nostra disfrutan hoy de un prestigio y un aprecio cada vez mayor. Volviendo a mi propio e inesperado papel como biógrafo de Carmen Ortueta de Salas, la idea no fue mía, sino de Matilde Moro Castillo, presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños y residente en Trujillo, persona de la confianza de Carmen durante una época tardía de su vida. Da su testimonio en el prefacio del libro. Por su parte, José María Ballester, en el prólogo, ofrece su visión de Carmen desde los momentos fundacionales de Hispania Nostra hasta su desempeño de la vicepresidencia de Europa Nostra, donde se distinguía por la meticulosa preparación de sus intervenciones y la apasionada defensa de las candidaturas españolas a los premios Europa Nostra. Fue Jaime de Salas Ortueta, también aquí presente esta tarde, quien me propuso la redacción de esta biografía. Y cuando acepté, prestó constante apoyo
y ayuda práctica para recabar la información necesaria, especialmente de las épocas tempranas de la vida de Carmen, tarea que se complicó con la irrupción en nuestras vidas de la pandemia de COVID-19, cuando estaba realizando una serie de entrevistas con personas que han conocido a nuestra biografiada. A todas ellas mi reconocimiento, porque un libro de este tipo es por necesidad una tarea de equipo. Y un especial agradecimiento a la Fundación CB, que ha editado el libro en Badajoz, algo que sin duda habría sido del agrado del matrimonio de Salas. Cuando Carmen se refería a nuestra región, se trataba, por supuesto, de Extremadura. Una parte del libro que para mí personalmente resulta de gran interés es la formada por los 7 apéndices con textos de la propia Carmen, que también mencionas de Araceli. Creo que revelan mucho de su actitud hacia los conceptos en permanente evolución relacionados con el patrimonio histórico y cultural, y son su auténtico testimonio para la posteridad. Aquí tal vez podemos reflexionar sobre la utilidad de la biografía como forma literaria y manera de acercamiento a la historia, ya que son las personas que crean la historia. Y es fácil que con el paso de los años el recuerdo de los individuos quede diluido en formulaciones más abstractas y menos centradas en la realidad de cada momento. Que sirva este libro para plasmar el recuerdo de Carmen Ortueta de Salas y naturalmente de su marido Javier, porque aún en los años cuando faltaba su presencia física, la inspiración de un sueño compartido fue elemento fundamental en el carácter de Carmen. Espero que la lectura de esta biografía resulte informativa y, de ser posible, placentera, ya que la biografiada solía manifestar un alegre disfrute de la cultura y de la vida en sus diferentes manifestaciones, y el suyo es un buen ejemplo a seguir. Gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente las cosas que yo hubiera podido decir han sido dichas e incluso mejor dichas de lo que yo podría haber, digamos, conseguido. Lo que sí quisiera es, por supuesto, hacer mías las palabras del autor con respecto a las distintas personas e instituciones que nos han ayudado a hacer la obra. Yo creo que son alrededor de 40 personas que han estado, han prestado desinteresadamente su apoyo, como también a los comentaristas de los ya 3 reseñas que han aparecido y, desde luego, también a los participantes en esta mesa esta tarde. Realmente hemos casi agotado el tiempo, pero si hubiera alguna persona que quisiera intervenir, si hubiera algún comentario, pues por supuesto la mesa estaría abierta. Pues bien.